Saludos amigas, amigos. Hoy es viernes y como todos los viernes tenemos al hombre de los viernes, el antropólogo social Bernardo Matías, con la segunda parte del tema de la inseguridad, la delincuencia y la violencia. Y hay un lugar común que se repite que dicen, bueno, no, la gente tiene que estar armada porque los delincuentes están armados. Eso es un lugar común que se repite, pero lo que nos demuestran los expertos es que no es verdad. No es cierto que por usted tener un arma, usted está protegido de la delincuencia y la violencia. Bienvenido, Bernardo. Muchísimas gracias. Aquí estamos de nuevo, como todos los viernes. Saludamos a nuestro amigo televidente. Es un tema muy interesante, es un tema con el cual podemos durar horas conversando. Ahora bien, yo quisiera enfocarme en la pregunta, en el elemento que tú señalas. El modelo a analizar es Estados Unidos y México frente a ese tema de es armar a la población, el porte de armas, la opción contra la delincuencia. En ambos países se promueve y se estimula el porte de armas en la población civil. En la mayoría de los países el porte de armas es legal, pero un país como Estados Unidos tiene una base constitucional. Eso es casi sagrado para los conservadores. Muy sagrado. Y tiene su raíz en la famosa Quinta Enmienda en la época de la colonia. En México, por ejemplo, por el narcotráfico mueren todos los años entre 28 y 30.000 personas, con armas de fuego la mayoría. La violencia derivada del narcotráfico. De narcotráfico, entre 28.000 y 30.000 personas. Entre eso, cada año se habla de 50 y hasta 60 periodistas. Ser periodista en México es quizá una de las profesiones de mayor riesgo que pueda existir. En Estados Unidos siempre está en la mesa política de discusión el debate sobre la segunda enmienda, que es el derecho de... ¿Segunda o quinta? Yo dije ahorita quinta, dije. pero es la segunda enmienda. Ah, es segunda. Entonces. Sí, la segunda enmienda. El derecho de los estadounidenses a tener y portar armas, que forma parte de la Carta de Derechos en Estados Unidos. El Imperio Británico en la época colonial en Estados Unidos impuso restricciones sobre sus colonias sobre el uso de armas, pero los independentistas de ese entonces promovieron la adopción de armas de fuego por parte de la población. Se da en un contexto de lucha por la independencia, no de protección frente a la violencia, al vandalismo. Y eso se fue consolidando porque Estados Unidos es un país donde la cultura de la guerra, la cultura de la violencia, atraviesa a casi toda la población en términos de una convicción y de una identidad cultural. Es una nación donde la guerra es parte consustancial a la idiosincrasia estadounidense. Es decir, tiene interiorizado el tema de la guerra como parte de su propia identidad. Pero además, las armas es una gran industria dominada por empresas y grupos poderosos, promotores de la cultura de la guerra, y específicamente en Estados Unidos. 5 grandes empresas ligadas a la industria de la guerra fueron las más beneficiadas en la guerra de Afganistán reciente. 5 grandes empresas incrementaron sustancialmente sus ganancias, incluso hasta en la dotación de uniformes y de ropas a la policía de Afganistán. Estados Unidos es el principal productor de armas en el mundo. Y exportador también. Y el principal exportador. El 76% de las armas que se exportan a nivel mundial salen de Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Entonces, evidentemente que si tú eres productor de algún bien, quiere que se venda. Quiere que se venda y tiene que promover un mercado. Por eso tú dices, bueno, en Oriente Medio, ¿cuáles países son productores de armas?
Israel. Sí, pero Israel... Es el Estado 51 de Estados Exacto, Unidos. sí. Que me perdonen los israelitas, pero se comporta así. Los narcotraficantes no son productores de armas de fuego No. y están fuertemente armados, y no solo eso, sino que trafican con armas de fuego. Bueno, incluso. recuerdo un documento de varios intelectuales, entre ellos estaba García Márquez y Vargas Llosa, escritores, que decían el tráfico de droga sur-norte, pero el tráfico de todos los insumos para hacer la droga, transportarla, las armas, es norte-sur. Norte-sur. Pero de ese no se habla mucho. Evidentemente, porque es parte del negocio. Y el negocio tiene que construir un discurso, tiene que desarrollar una estrategia de marketing, de venta del producto. Decía Garren Wintemute, es un investigador, doctor de la Universidad de California. Voy a leer textualmente. Dice él, a BBC Mundo le decía, tenemos menos del 5% de la población mundial, hablando de su propio país. Pero más del 40% de las armas están en manos civiles en Estados Unidos. Más del 40%. Eso es entre 250 y 300 millones de armas en manos de ciudadanos comunes y corrientes en los Estados Unidos. O sea, hay más armas que habitantes, porque ellos rondan los 300 millones y hay más de 350 millones de armas. Sí, más de 300 millones. Sí, bueno, cerca de los 300 millones. O sea, que hay más que habitantes, más armas. Porque hay veces familias que tienen más de colecciones enteras. Colecciones. Sí. Entonces, ahora, ¿cuál es el resultado? Cada año en Estados Unidos mueren unas 33,000 personas por disparos de arma de fuego, lo que equivale a 93 personas al día mueren en los Estados Unidos. En el 2019, solo en 216 días, empezando el año 2019, se registraron 250 tiroteos. Y de esto, 32 fueron matanzas masivas, lo que dice en inglés mass killing. Las matanzas en iglesias, en escuelas. En una plaza, en un cine, en un loco que se mete. Esto es un dato de una organización virtual que se llama Spectator Index, donde da esa información muy contundente. Estamos hablando de que 250 tiroteos en 216 días, más de un tiroteo por día. Y diario, 93 personas muertas producto de las armas. ¿Cómo yo voy a justificar con estas estadísticas las armas en manos civiles? Pero vamos a seguir viendo más estadísticas. Según el Departamento de Estados Unidos, las matanzas masivas son aquellas donde hay más de tres o más personas. Así ellos definen la matanza masiva. En el mismo año 2019, en apenas 12 horas en Estados Unidos, murieron 30 personas de ataques armados. Se produjeron dos matanzas que impactaron a nivel mundial, que fue la de El Paso, en Texas, en la que murieron 20 personas y 26 resultaron heridas, de un tipo que le entró a una multitud. Y en Dayton, Ohio, hubo 10 víctimas en otra matanza masiva. Entonces no hay manera de justificar. Pero vamos a ver la cara inversa. Japón, Australia y Escocia. Que son países también de alto desarrollo. Otro modelo diferente. En Japón, Australia y Escocia. Perdón, Bernardo, nos están pidiendo la primera pausa. Vamos a ver en detalle esos países al volver de esta pausa. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes, hoy hablando de la relación entre violencia, crimen, muerte y la posesión de armas. Decía que hay tres modelos distintos a México, Estados Unidos, que son Japón, Escocia y Australia, que estaban sufriendo los mismos efectos
del porte de armas en la población civil, se producían muy frecuentemente matanzas masivas. Los 3 países prohibieron el porte de armas en manos civiles. ¿Y cuál fue el dato? En Escocia la mortalidad por arma de fuego se redujo a la mitad, a un 50%. Y en Japón prácticamente quedó eliminada el porte de armas, la muerte por arma de fuego. Se redujo a la mínima expresión. Y el mismo fenómeno se dio en Australia. En América Latina, Colombia, las estadísticas dicen que históricamente la media de muertes violentas por arma de fuego anda entre 80 y 82% en Colombia. Pero ese porcentaje en relación con qué? En relación a otras muertes violentas que puede ser por arma blanca. Ya. De las muertes violentas, el 82% es con arma de fuego. Exacto. Ya puede entiendo, ser perfecto. Ya por lanzar una persona a un río, que es un método muy utilizado por los narcos, objetos sólidos, golpes. Más del 80% es por muerte violenta. En El Salvador, más del 75% por arma de fuego. En República Dominicana rondamos el 70% también. De las muertes violentas aquí, 70% es por armas de fuego. Por armas de fuego. Y en Costa Rica, que es un país modelo de paz, más del 48% de las muertes violentas son producto de la muerte por arma de fuego. El narco es quizá el principal portador de la cultura de violencia organizada y los principales compradores y traficantes de armas en el mundo en este momento. Su violencia es normativa, es una violencia estructurada, donde hay un código y hay una selectividad, distinto a la violencia individual que decíamos en el programa pasado, que no es selectivo, no es prescriptiva. Pero las estrategias militaristas dicen que han fracasado frente al narco. Enfrentar el narco con las armas lo que ha llevado es a que el narco se arme más para protegerse y el producto se vuelve más costoso. Entiéndase como producto la droga. Y por tanto genera más tensión y más sangre. Han fracasado las estrategias de control de drogas. Bueno, ahí está la guerra del presidente Calderón en México, eso fue un desastre. Y además, cuando la droga se maneja con estrategias militaristas, lo que se llama la intermediación hace más costoso el producto, porque tienen que pasar por muchas fronteras. Más riesgo cobran más. Más riesgo, el costo es mayor. Ella crea una estructura paralela, invisible de poder, que existe simultáneamente con el poder oficial. Esa es una parte dolorosa, porque donde hay armas, donde hay drogas, donde hay narco, siempre hay la complicidad de las estructuras de poder de cada uno de los países. ¿No te llama la atención que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas y es raro que se hable de un cártel norteamericano? No solo eso, de un extraditado norteamericano a otro de país. Allá para, no. Se vuelve lo de Vargas Llosa, ¿verdad? De que es sur-norte y norte-sur. Exactamente, es esa relación desigual entre los países que está describiendo Vargas Llosa. En la República Dominicana no se ha instaurado todavía una cultura del secuestro organizado. Es un dato muy importante, asociado a una economía delictiva y cuya lógica es sistemática, sistémica y omnipresente. La llamada industria de secuestro aquí no existe. No. Sí está en Haití, Colombia, en otros lugares. Como Brasil, Colombia, Guatemala, México, Haití. Pero en Haití está ligado
a crisis política y droga también, pero en otros países es estrictamente No, pero hay, narco, en los últimos años en Haití, el secuestro express que llaman, te vinculado apresan y te al piden narco. dinero a la familia, ¿no? Y fuera también, como una actividad delictiva también. Ahora bien, portar armas, estimular a la población que tenga armas. Yo me coloco en otra dimensión. ¿De qué debemos armar la población? La violencia tiene una dinámica en espiral. La violencia trae violencia. Por tanto, la primera arma que nosotros tenemos que promover en la población es la de una cultura de paz. Es promover una cultura de tolerancia. Promover en una sociedad como la dominicana, donde hay poco espíritu de tolerancia, donde predomina el autoritarismo, donde la cultura machista define a un individuo, es decir, un hombre será muy macho en la medida que tenga un arma, que tenga una jipeta y tenga varias amantes. Una vieja canción de Eduardo Brito aquí, muy vieja, de principio del siglo XX, decía, el que quiera ser hombre necesita poseer buen caballo, un revólver, buena silla y su mujer. Pero ahora es buena jipeta. Exacto, ahora ya no, pero el caballo es la jipeta. Pero siguen las armas y las mujeres. Es el mismo código. Como posesión. Sí. Entonces, una población donde predomina una cultura con esa base, no es saludable promover el porte de armas en una población como la nuestra. Tenemos que promover la cultura de tolerancia. Armar a una sociedad con una cultura autoritaria es altamente peligrosa. Tenemos que armarnos de ambientes familiares saludables, de tolerancia y respeto. ¿Qué sucede cuando un niño, una niña, ve que su padre golpea a su esposa y que su tío también lo hace y lo hizo su abuelo? Es un ambiente... Lo va a normalizar. Entonces nosotros necesitamos armar las familias de tolerancia y de respeto. Hay un programa que ya no se ve prácticamente, que nosotros éramos enfermos viéndolo. Yo no sé tú, yo me imagino que sí. Que es una cadena de violencia sutil y nosotros la celebrábamos. El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho es un culto a la violencia. Don Ramón le daba al Chavo del Ocho. Y a Kiko. Y a Kiko. Kiko le daba a don Ramón con la pelota. Doña Florinda venía y le daba la cachetada a don Ramón. El Chavo recibía al señor Barriga con un pelotazo o cualquier... Es toda una cadena de violencia el Chavo del Ocho. Y nosotros lo disfrutábamos. Y la expresión... Bueno, porque venía disfrazada de situaciones chistosas y se veía normal. Pero es la cultura latinoamericana. Sí. Expresada en el Chavo del Ocho. Porque igual que el Chapulín es como el antihéroe, tú ves, latinoamericano. Necesitábamos un Superman antihéroe. Se mofa de los superhéroes importados. Sí. Pero el Chavo del Ocho es toda una cadena de violencia que se va interiorizando. Entonces, nosotros tenemos que... Las armas que tenemos que dotar a la población es de familias saludables, barrios y comunidades saludables, un tejido social más solidario, es eso lo que hay que promover. Y barrio más saludable y tiene otras implicaciones que lo vamos a decir en la última pausa. Adelante, director. Continuamos con Bernardo Matías. ¿De qué armarnos? Necesitamos un contrato social que involucre a toda la sociedad en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, más incluyente, de una economía más redistributiva, que rompa los elementos de raíces que generan
la violencia en nuestros países. Vimos en el programa pasado que mientras más redistributivo es un país, menos violencia hay, menos delincuencia hay. Es necesario poner en práctica, en bajar la violencia al mínimo. Eso debe ser parte de un pacto social. Y no se trata, hay que cambiar las estrategias, no se trata de poner en manos del Estado, que por su naturaleza es violento, el control de la delincuencia a partir de la violencia misma. Las comunidades, los barrios y las comunidades tienen que tener sus propios tejidos de organización que le permita cuidar el barrio y protegerse de la violencia. Hay un ejemplo que ponemos. Y ese modelo ha dado Loma del Chivo, resultados. aquí es un ejemplo excelente. La Loma del Chivo. Se hizo un trabajo ahí. Exacto. Entonces, trabajar tejidos sociales donde las comunidades asuman la violencia no como un problema exclusivo del Estado, sino también de la propia comunidad. Es poner en manos del propio ciudadano, en alianza con el Estado, sus instituciones, sus mediaciones, un clima de confianza y seguridad ciudadana, de tú trabajar por un clima de confianza, trabajar más en desarrollar estrategias de influencia positivas en las familias, disminuir las carencias sociales que hay a nivel de las familias y todo el tema de la violencia intrafamiliar. Todavía es un tema que como país debemos darle mayor relevancia, tiene carácter hasta de epidemia en este momento. Indiscutiblemente que también hay que modernizar la Policía Nacional. ¿Cuánto gana un policía, Gustavo? Yo ahora mismo no sé, porque se le hizo un aumento hace un tiempo, pero no, llega pero nada. no llega, creo que no llega a 10,000 pesos un policía. No, el más bajito, sí, ya llega un poco más de eso. Sí, pero como quiera, eso no es nada. Un policía raso no puede ganar, qué sé yo, 15,000 pesos. Pero ¿y para qué le da a un Pero policía? eso es nominal, de ahí hay que hacer los descuentos, porque tienen unos planes, una cooperativa, una cosa así. ¿Para qué le sirve eso? No solo Muy a un policía, poco. a cualquier ciudadano. No. Y hay, por ejemplo, que quizás un ni trabajo para como pagar la casa. Un trabajo como el de policía debería contar con toda una lista compensatoria extra, que por ejemplo él sepa que si muere en el servicio enfrentando quizá a unos atracadores, su familia no quede desamparada. Ese tipo de cosas, porque es que lo arriesgan todo como a cambio de nada. Pero además ese modelo de policía que cuando llega al barrio lo que le da miedo a la gente. Tú necesitas un policía cuando llegue al barrio le genere confianza al ciudadano. De hecho, lo ideal sería que conviva con la gente. Que las empujen estrategias. Eso es lo que se usa en muchos lugares, el policía de la zona, que la gente lo conoce y que son parte de una estrategia común de seguridad ciudadana, tanto la policía como la propia comunidad. Tú necesitas una policía más modernizada en términos de transporte, de tecnología, de tener mejores herramientas para identificar la violencia, pero sobre todo una policía que no se corrompa, porque el problema principal, creo, de nuestra policía, además de ser una policía poco dotada y poco capacitada en términos técnicos, es una policía muy frágil para la corrupción. Pero es por las mismas condiciones en que trabajan, porque es que hay gente con valores firmes que por más situación difícil que tenga no se va a doblar, pero tú no le puedes pedir eso de manera automática a todo el mundo, porque hay gente que no, cae ante la tentación porque tiene muchas carencias. Y por supuesto necesitamos un sistema de justicia eficiente frente a las situaciones de delincuencia, transparente y dotado de tecnología moderna. Entonces, esa combinación de Policía Nacional modernizada, sistema de justicia transparente, eficiente, dotado de tecnología moderna, con una ciudadanía empoderada, empujando hacia estrategias comunes de seguridad ciudadana, tienen mejores resultados que darle armas a la gente. Entonces, a quienes nos están viendo, porque hay gente que dice, no, yo me voy a comprar un revólver, una pistola, porque hay demasiada delincuencia. ¿Tener un arma garantiza que usted estará protegido de la delincuencia y la violencia? Según yo conozco, ahí no hay muchas estadísticas o yo no tengo estadísticas en este momento para compartirla,
pero sí conozco historias donde tú te haces más apetecible a ser asaltado. Porque el arma es un bien que ellos venden, los delincuentes. Pero además, cuando tú te dotas de un arma, ¿para qué tú te dotas de un arma? Es para matar, aunque sea en defensa propia, porque lo único que hace un arma es eso, matar. Entonces, cuando tú te dotas de un arma, tú te montas en el ambiente, en el espíritu. En la dinámica de la agresión de la agresión y de la violencia. Bien, hemos concluido. Buena forma de terminar. Muchas gracias, Bernardo. A todos ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.